Nuevamente buenos días. Dios bendiga a todos. Es una bendición estar reunidos juntos para conocer más sobre nuestro Salvador, para conocer más de Jesús, el eterno Hijo de Dios, en el maravilloso libro de Juan. El domingo pasado, hermanos, culminamos esta gran sección. Vimos que Jesús es el agua y luz del mundo. Fueron varios sermones consecutivos que abarcaron esta gran sección. Pero en esta mañana vamos a volver dentro de esa gran sección para ver un párrafo, una porción en particular que obviamente no vimos. Y esta narración que vamos a ver no es otra que Juan 7:53 hasta el 8:11. Y esta sección es probablemente la más conocida en el mundo después del nacimiento de Jesús. Y esto se debe a que, por un lado, vemos la clemencia y justicia de Dios, y por otro lado, como contraste, vemos la inclemencia e injusticia del hombre. Dos términos claves que vamos a estar repitiendo muchas veces, y en pantalla tenemos la definición de cada uno de ellos. Dios es clemente y justo, pero el hombre frecuentemente, en general, es inclemente e injusto. Y esta narración nos muestra ese gran contraste. Hablamos del pasaje o del fragmento de la mujer adúltera. Ahora bien, es necesario que todo cristiano esté consciente de la realidad histórica de este pasaje, porque representa una variación textual significativa en el Nuevo Testamento. Usted se preguntará, bueno, ¿qué es una variante textual? Una variante textual es cualquier diferencia en un texto, ya sea de redacción, ortografía, orden, contenido, entre distintas copias de una misma obra. Eso es una variante textual, donde hay muchas copias y leemos alguna que difiere de otra. Y esto es un área de estudio que se llama crítica textual. Crítica no en el sentido negativo, sino crítica de análisis. Y hay mucha gente que se dedica a estudiar estas cosas, no solamente con texto bíblico, sino de textos antiguos. Y allí se dan cuenta de que hay variaciones textuales. Y quiero ilustrarles brevemente cómo se ve esto. El año pasado, si recuerdo bien, estuvimos estudiando un poco sobre esto con los jóvenes y jóvenes adultos, y les puse una asignación. Vamos a copiar Isaías 8:1 al 2. Isaías 8:1 al 2 tenemos el nombre del hijo del profeta Isaías, Maher-Shalal-Hasbaz, y otro nombre complicado, Heberequías. Entonces lo que hicimos es lo que hicieron muchos cristianos en el primer siglo, era recibir esas cartas que recibían, vale la redundancia, de apóstoles o escritores inspirados, o sea, parte del Nuevo Testamento, y tenían que copiarlas para quedar con copias, y copiarlas de nuevo y copiarlas de nuevo. Sumado a eso, estaba obviamente la persecución, y estaban detrás de ellos, tenían que moverse de un lado al otro, y obviamente debían quedarse con una copia del original. En aquel entonces se escribía estos escritos en documentos perecibles, no como hoy que tenemos, obviamente esto puede durar cientos de años. En aquellos días no se utilizaba el papiro, se deterioraba bastante fácil y bastante pronto. Incluso aquellos materiales como piel de animales se borraba entonces la tinta con el tiempo, o sea, no se contaba con lo que tenemos hoy. Entonces era necesario hacer copias. Por cierto, hago un paréntesis, este va a ser un sermón atípico.
Porque obviamente tenemos que hacer varias explicaciones contextuales, pero va a ayudarnos a comprender mejor. ¿Okay? Entonces la dinámica básicamente fue, la primera persona iba a escribir Isaías 8:1-2. Esa era la copia del original. Y luego yo me quedaba con el original. ¿Ok? Entonces las demás personas tenían que hacer copia de la copia, 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 de la copia. Y a lo último íbamos a revisar si todas esas copias coincidían una con otra y si coincidían con la que yo tenía, que era el original. Ya se imaginará cómo habrá quedado eso, ¿no? Que los jóvenes saben, cuando hicimos esa dinámica, las copias de entre ellos le habían cambiado el nombre al hijo de Isaías, le cambiaron el nombre de Jeberequías, cambiaron partes, fue todo un enredo, no coincidía con el original. Eso es una variante textual, ¿ok? Una lectura distinta. Entonces les decía, aquí podemos apreciar cómo Dios preservó el Nuevo Testamento en manos humanas que hacían copias. Es maravilloso estudiar y analizar esa historia. Pero, aún así, lo maravilloso es que se preservó el Nuevo Testamento, pero, de nuevo, como hubo esa intervención humana, quedamos con variaciones textuales, que son obviamente verificables. Entonces, habiendo ilustrado eso, vamos a analizar algo más sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el documento antiguo mejor atestiguado de la historia humana. No hay quien se le compare. El Nuevo Testamento, y cuando hablo del Nuevo Testamento, hablo de Mateo hasta Apocalipsis. El Nuevo Testamento cuenta con alrededor de 6.000 manuscritos griegos, 10.000 manuscritos latinos, cuenta con miles de traducciones antiguas de los primeros siglos, en diferentes idiomas como el copto, sirio, árabe, etc. Copto es el egipcio antiguo, que utilizaba letras griegas, pero miles. Y eso hace un total de más o menos entre 20.000 a 25.000 documentos, ya sea completos del Nuevo Testamento o parciales. Es el mejor documento histórico más atestiguado, no tiene paralelo. Y de hecho con el que se le podría comparar es la Ilíada de Homero, pero no tiene esa cantidad de manuscritos, tiene alrededor de 1.800 o 2.000. No le llega, obviamente, a 25.000, imagínense. Pero lo maravilloso de esto es que cuando se comparan todas esas copias, todos esos documentos, incluso en otros idiomas, traducciones, se encuentra que hay una precisión textual del contenido de un 99.5%. Con los jóvenes, cuando hicimos ese esfuerzo, no llegamos ni siquiera al 0.1, yo creo. Aquí vemos cómo Dios providencialmente preserva el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Y toda esa información es verificable. Incluso expertos en esta área que son ateos lo confirman. El Nuevo Testamento es el texto más preservado o mejor preservado del mundo. Sin embargo, tiene variantes textuales. Es más, cuenta con los escritos de los padres apostólicos, que se les llama así porque eran los que sucedieron, ¿verdad? Los que vinieron después de los apóstoles, líderes religiosos que vinieron después de los apóstoles en los primeros siglos. Ellos escribían comentarios, escribían muchos escritos con pasajes bíblicos. Si llegáramos a perder todo lo que vemos anterior, los primeros 5 puntos, solo con los escritos de los padres apostólicos, imagínense esto, el análisis que se hizo, se puede reconstruir todo el Nuevo Testamento, excepto por 11 versículos. Impresionante. El Nuevo Testamento es el documento antiguo mejor atestiguado de la historia humana. Sabemos que tenemos la palabra de Dios, en otras palabras, y que el Nuevo Testamento es un texto confiable. Pero hay variaciones textuales. Y este es el caso de Juan 7:53, 8 al 11. ¿Por qué? Bueno, no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos, los más antiguos. Algunos hasta incluso de entre el segundo y tercer siglo.
muy cerca de los originales escritos por los apóstoles, no contienen esta historia. Tampoco se encuentra en las traducciones antiguas. Ningún escritor griego comentó sobre esta durante los primeros 11 siglos. No es citada por los padres apostólicos griegos, que tanto, ¿verdad?, citaron el Nuevo Testamento. Y obviamente cuando nosotros leemos, como hicimos, Juan 7, 1 en adelante, y llegamos al 53, vemos que interrumpe la fluidez del texto. Incluso la historia misma termina de una manera interesante. Por ejemplo, en 7:52, si vamos allá, Juan 7:52. Si nosotros leemos 7:52, vemos ese diálogo, gran diálogo en la fiesta de tabernáculos entre Jesús y los líderes judíos, que están conversando. Pero luego, si nosotros seguimos la lectura de la sección de la mujer adúltera y llegamos al 8:12, del 8:9 al 11. 8:9 al 11, por ejemplo, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer, ¿verdad? Entonces, todos se fueron. Pero si nosotros leemos Juan 8:12, vemos lo extraño del texto, porque leemos: otra vez Jesús les habló diciendo. ¿Les habló a quién? Si ya se fueron. ¿Notan? Aquí vemos cómo interrumpe la fluidez del texto. Es extraño el texto, y eso obviamente se respalda por 2000 años de historia, obviamente, en la que este texto no aparece. También incluso en los manuscritos que aparece la historia, porque sí, hay varios escritos, documentos, manuscritos, en donde aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, aparece en la parte final de Juan, a lo último ya de Juan 21, aparece en la última parte de Lucas, aparece en otras partes del libro de Juan. Entonces vemos que esta historia ha estado como flotando en diferentes áreas en la historia de los manuscritos, dando a entender que obviamente es como una historia que no aterrizó en ningún lugar, y eso no se repite con otras partes del Nuevo Testamento. Incluso manuscritos griegos que la incluyen, pues la han marcado con un obelisco, con un asterisco, dando a entender dudas de dónde va, o a dónde debería haberse ubicado, ¿no? Entonces, esto, hermano, aquí en resumen, 2000 años de historia. Y es evidente luego en las Biblias actuales. La Reina Valera del 60, por ejemplo, no hace ninguna aclaración al respecto. Generalmente no hace ninguna aclaración. Pero otras versiones, por ejemplo, como tenemos en pantalla la Nueva Biblia de las Américas, en su pie de nota, dice los versículos del 7:53 al 8:11, no aparecen en los manuscritos más antiguos. Hacen esa aclaración. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente hace tipo como que aísla el fragmento. Se pueden ver en el segundo recuadro, hay unos puntitos, una línea. Bueno, así como inicia, también acaba, poniéndola allí, ¿verdad? Y haciendo esa aclaración. Los manuscritos griegos más antiguos no incluyen Juan 7:53 hasta el 8:11, ¿no? Y luego incluye el texto, haciendo esa aclaración. Cuando vamos, por ejemplo, a la Biblia, Dios habla hoy, vemos que la pone en corchetes. Y luego hace la aclaración: este pasaje no se encuentra en los textos más antiguos. Incluso la Nueva Versión Internacional, que es muy común, también vemos que ellos lo que hacen es ponen el texto en cursiva, como pueden ver en la imagen, en el último recuadro, la ponen en cursiva, dando a entender que el texto pues no es genuino a Juan o el Evangelio de Juan. Y luego en el pie de nota colocan los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Juan 7:53 al 8:11. Entonces es evidente en estas aclaraciones de variaciones textuales. Sin embargo, pese a que evidentemente esta es una historia que no tiene hogar, por decirlo de una manera así, y que evidentemente no pertenece al Evangelio según Juan, o que Juan la escribió,
Algo sí nos puede decir esta historia, y la evidencia también, es que este fragmento es una historia, es una tradición oral real. Y en esto coinciden todos los expertos, incluso aquellos que no creen en Dios ni que son cristianos. La evidencia indica que esta sección es una tradición oral real que es conforme al carácter de Jesús, sus enemigos y al Nuevo Testamento. Entonces la vamos a tratar como tal. Es una historia real que ha quedado prácticamente como una ilustración. Y esto es lo que se cree. La evidencia indica que esta sección no pertenece a Juan, ni es de su autoría, sino que, como se ha teorizado, fue añadida como ilustración en algún margen de algún texto, y escribas posteriores la agregaron, y la agregaron en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a la historia. Y vamos a ver en dos grandes partes. Vamos a ver la explicación de esta narración y, por último, la enseñanza de esta narración. Como una tradición oral real, estamos hablando de eventos que realmente ocurrieron, eventos reales que la iglesia en aquellos primeros siglos conocía muy bien y se transmitió oralmente. Y luego llegó a esta forma hasta nuestros días. Lo primero que vemos aquí es la escena que nos pone el escenario, la misma historia, ¿no? Juan 7:53 dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Ok? Aquí tenemos la escena. Estos versículos sirven, pues, como decía, una bruta transición para mostrar que un nuevo encuentro o diálogo va a ocurrir o está por iniciar. Vemos la mención del Monte de Olivos, que no aparece más en Juan, pero sí es común, por ejemplo, en Lucas 21:37. Jesús iba al Monte de los Olivos y regresaba al templo a enseñar. Vemos esa conducta, ¿no?, de Jesús cuando estaba en Jerusalén. Por último, en el versículo 2, vemos a Jesús en posición de enseñanza. Esa es la manera en que enseñaba, se sentaban y comenzaba a enseñar. También vemos la audiencia inmediata. Dice que todo el pueblo vino, o sea que hay muchos testigos a lo que está por ocurrir, ¿no? Y van evidentemente a presenciar la trampa de los líderes judíos, versículos 3 al 6, la segunda parte del versículo 3, ¿verdad? Nos habla también de esto. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Conocemos la historia, conocemos incluso la escena en la Pasión de Cristo, aquellos que han visto esa película. La interrupción de los fariseos a la enseñanza de Jesús. Y ahora los fariseos vienen acompañados de los escribas. Y esta interrupción no es para nada accidental. Es de proceder legal. Los escribas eran expertos en la ley. Eran de esos personajes en aquellos días que tenían diferentes funciones. Ellos eran expertos en la ley, eran maestros de la ley, pero también funcionaban como abogados o como juristas. Estaban para impartir justicia conforme a la ley de Moisés a cualquiera que obviamente la contradijera. Entonces, ellos vienen con ese proceder legal y le presentan a esta mujer, dice, ¿no? Aquí obviamente va a ocurrir un juicio, en otras palabras. ¿Okay? La mujer, como acabamos de leer, no es nombrada, sino solo por su pecado, y traída a la fuerza. Traída y puesta, dice el texto. Ambos términos muestran
¿verdad?, fuerza. Y obviamente la mujer aquí toma el primer plano, pero sirve de excusa para intentar hacerle daño, como leímos. Esto lo hacían ellos para acusarle. Ahí vemos el proceder legal. Vamos a ver qué dice, y con respecto a lo que dice, obviamente, lo vamos a agarrar legalmente. Entonces, en este sentido, vemos que tanto la presencia de los fariseos y escribas, y como la mujer, vienen incluso a tomar un segundo plano. El primer plano aquí es Jesús. Jesús es el que está bajo juicio aquí, y bajo el juicio de los fariseos y escribas. La mujer es una simple excusa, es maltratada, tratada como una prisionera, ¿no?, y por su pecado. Entonces, cuando nosotros leemos que ellos explican legalmente, es decir, conforme a la ley de Moisés, Moisés nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. Evidentemente, trae la ley, y se supone que Jesús es un maestro. Entonces, aquí viene el dilema que le ponen. ¿Qué dices tú? Moisés dice esto. ¿Tú supuestamente representas a Moisés o obedeces a Moisés? ¿Qué dices tú? Es un tremendo dilema, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando vemos esta acusación hacia la mujer, por lo menos, entonces entendemos que esta mujer, hay dos alternativas: podría estar desposada, es decir, comprometida, porque en efecto Moisés ordena específicamente lapidación, ¿verdad?, morir a pedradas en tales casos. Si leemos, por ejemplo, Deuteronomio 22, 20 y 21, nos damos cuenta de esto. Dice: mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Se supone que ella estaba en casa, comprometida, pero luego falla de esa manera. Entonces, ¿cuál es el castigo? Lapidación. Pero por otro lado, podría ser el caso que estuviera casada, y en ese caso igual está bajo la pena capital, aunque no se dice exclusivamente que debe ser apedreada. Por ejemplo, Deuteronomio 22, 22. Mucha atención. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y aquí vamos mal. Porque aquí dice, sea que estuviera desposada, es decir, comprometida, o ya que fuera casada. Estos pecados merecían la muerte, ambos. Pero aquí solo se trae a la mujer. La pregunta es, ¿dónde está el hombre? Bueno, el hombre no está. El hombre no está, desconocemos por qué no está. Quienes especulan aquí y allá, pero simplemente el texto no lo dice. ¿Ok? ¿Cuál es el dilema entonces? Bueno, el dilema aquí es entre la ley de Moisés y Cristo. Y eso tiene ramificaciones, porque va a tener ramificaciones en cuanto al carácter de Jesús, ¿verdad?, de ser alguien compasivo, alguien que se preocupa por los pecadores, alguien que cuida de ellos y demás, y luego incluso con el Imperio Romano. En otras palabras, hay dos alternativas y por eso es un dilema. Si Jesús dice, ok, la ley dice que hay que apedrearla, así que apedren. Eso no se llevaba a cabo en aquellos días. Los judíos no tenían derecho a quitarle la vida a nadie, porque estaban bajo el Imperio Romano. Solo el prefecto, en este caso Pilato, podría ordenar la muerte de alguien. Ellos no podían hacer eso. Si Jesús decía, sí, mátenla, ¿con quién iba a tener problema? ¿Con quién lo iban a acusar? Con Roma. Y eso traería serios problemas para él. Si él decía, bueno, que no se le puede apedrear, entonces estaría negando la ley de Moisés. Y eso lo pondría a él muy mal, le quitaría credibilidad. Y lo pondría muy mal. Podrían acusarlo como obviamente un falso profeta, porque no acepta a Moisés. Entonces ahí es el dilema. Luego, con tu carácter, tanto te has preocupado por los desamparados, por los, ¿verdad?, forajidos, por los pecadores, y ahora hace que muera esta. Entonces, incluso con su carácter vemos.
Entonces, ¿qué va a responder Jesús? Bueno, vemos luego la sentencia en los versículos 6, parte B, hasta el 9. ¿Cómo responde Jesús? Bueno, pero Jesús, dice parte B del versículo 6, inclinados al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Simplemente los ignoró temporalmente. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Dice que estaba escribiendo. Bueno, el texto no lo dice. Pero por supuesto que hay 1001 especulaciones. Simplemente no lo sabemos. Hay algunos que han especulado y decían, bueno, los pecados de los acusadores. Eso fue lo que escribió y por eso salieron acusados por su conciencia. Suena bien, pero el texto no lo dice. Otros dicen, bueno, seguro escribió sus nombres, ¿no? Y eso hace referencia, y esta es una posición bastante común, a Jeremías 17:13. Jeremías 17:13, que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Entonces algunos afirman, bueno, como Jesús también era un profeta, y los profetas hacían señales físicas para dar un mensaje. O sea, aquí no dice nada verbalmente, pero al hacer esa acción es como hacerle ver a estos expertos en la ley, de recordarles Jeremías 17:13 y decir: ok, estamos apartándonos de la ley de Dios con esto que estamos haciéndole a esta mujer. Entonces mi conciencia es acusada, entonces suelto las piedras y sigo mi camino. Bastante popular, pero de nuevo no lo sabemos. Diría yo que esta es la más probable, pero no lo sabemos. Otra posición dice que pues no estaba escribiendo nada significativo y simplemente fue un acto para ignorarlos temporalmente, bajar la tensión del momento y demostrar calma y autoridad. También tiene bastante sentido. Pero de nuevo, ¿qué escribió Jesús? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la respuesta de Jesús, vamos a leerla nuevamente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, es una referencia directa a la ley de Moisés, la cual ellos acababan de citar. Moisés nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Ok? Bueno, ¿qué hace Jesús? Hace una referencia bíblica directa. Deuteronomio 17:7. Deuteronomio 17:7. Mucha atención, porque esto es clave para interpretar este texto. La mano de los testigos caerá primero sobre él, el que ha cometido algún crimen, para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Habían ciertos pecados en la ley de Moisés, los cuales requerían la pena capital, especialmente por lapidación. Pero este mismo pasaje indica que debía haber 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos en los cuales conste toda palabra del hecho. Y el primero que iba a tirar la piedra era uno de esos testigos. Con esto, obviamente, se busca hacer justicia en aquellos días. Si va a hacerlo él primero solo. Va a dar cuenta de lo que está haciendo. Y los demás lo van a seguir, porque obviamente está respaldado entonces. Muy bien. Deuteronomio 13:9 también muestra esto. Deuteronomio 13:9. Sino que lo matarás, dice, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. También tenemos Levítico 24:14. Nos da una ilustración de justamente cuando ocurre esto. Debe haber 2 o 3 testigos que confirmen esto. Los testigos son los primeros en arrojar la piedra, ¿ok? Los primeros. Y
estos, aquí viene la implicación de Jesús, no deben ser partícipes del crimen. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. No solamente debe ser testigo de esto, sino que tienes que estar libre, noten, libre de ser partícipe del crimen. ¿En qué sentido? Número uno, en ilegalidad del proceso mismo. Ilegalidad del proceso mismo. Y por supuesto también del mismo pecado. Obviamente eso, la ley de Moisés te hacía ¿cuál es la palabra? No, te impedía legalmente que pudieras proceder. Es decir, si alguno de ellos estaba cometiendo adulterio, ¿verdad? Era ilegítimo para hacer ese juicio. Entonces, tanto por el pecado mismo, pero principalmente por ilegalidad. Es decir, de que el crimen haya sido alterado o que el proceso no haya sido respetado. Entonces, en otras palabras, Jesús les devuelve el dilema. Ellos saben aquí que por ambas razones, algunos o todos, no están siendo honestos. Y por eso la conciencia los obliga a marcharse. Ninguno se atrevió a tirar la piedra. Número uno, ¿qué nos indica eso? Que no habían testigos. No habían testigos allí. O que todo fue, como leemos en Juan, vamos a ver, versículo 7, mas esto decían tentándole para poder acusarle, que todo fue una trampa, o sea, todo eso fue armado injustamente para acusar a Jesús, ponerlo en ese dilema, ¿no? Entonces, esto es lo que básicamente nos indica aquí el texto y el contexto legal. No nos dice, y vamos a aclarar un poco más adelante esto, que cuando Jesús dice que esté libre de pecado es que no haya cometido ningún pecado en su vida, ¿verdad? Ese puede entonces juzgar o hacer juicio. Eso obviamente negaría el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Eso es un absurdo. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, los que estén libres de ilegalidad en el proceso aquí, de pecado, de ilegalidad en el proceso, o de inmoralidad de este caso. Entonces, obviamente, ninguno lo hace y terminan acusados por su conciencia, saliendo uno a uno. Y luego vemos en los versículos 10 y 11 la gracia de nuestro Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A solas con la mujer, Jesús se dirige a ella por primera vez en esta narración. Y se refiere a ella respetuosamente, mujer. Así como se dirigió a su madre en Juan capítulo 2, si recuerdan bien. Esa es la manera formal y respetuosa de dirigirse a alguien más, mujer. ¿No? Y luego, sus palabras no son acusadoras, no la define por su pecado, como lo han hecho sus enemigos. Sino Dios le hace dos preguntas, ¿no?, que introducen su juicio. Todavía estamos aquí en ese proceder legal. Y hay que recordar Juan 5:22, hay que recordar quién es Jesús. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús es el justo juez aquí. Aunque Él estuvo siendo juzgado aquí, realmente Él es el juez de todos. Así que el veredicto de Jesús es lo que se acerca más a la respuesta que esperaban los fariseos y escribas. Yo tampoco te condeno.
yo tampoco te condeno, vete. Y el griego dice, y desde ahora, como traduce la Nueva Biblia de las Américas, y desde ahora no peques más, literalmente. ¿Qué vemos aquí? Vemos la gracia de Jesús. A pesar de la exigencia de la ley, en efecto, ella merecía morir. Jesús, con toda autoridad, por ser juez y Dios, ofrece gracia, no la condena. En otras palabras, no la condena. Y esto nos recuerda, obviamente, ese pasaje en Juan también, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No la condena, sino que la perdona. Y esto es maravilloso. Ella no merecía ese perdón. No lo merecía, pero la perdonó. ¿Por qué la perdonó? Porque Él tiene autoridad para hacerlo. Mateo 9:1-8 nos da un ejemplo de esto. Jesús perdonó pecados, varias circunstancias, varios casos. Entonces, Jesús aquí, muy importante, no la condena, la perdona, pero no pasando por alto, mucha atención, su pecado, sino más bien conforme, ¿verdad?, a su bondad y su gracia y a su justicia, la llama al arrepentimiento y a la santidad. Desde ahora no peques más. Eso quiere decir que ella era culpable de pecado. Jesús no sobrepasa el pecado, lo ignora o lo tolera. No, aquí lo señala. Y la llama al arrepentimiento y a vivir en santidad, en pureza. Así que aquí vemos esa mezcla perfecta, aquí sí en el sentido absoluto, entre la clemencia y la justicia de Dios. Por un lado, perdona, pero por otro, no deja de señalar el pecado y llamar al arrepentimiento y a la santidad. Y nos enseña esta impresionante y hermosa historia. Bueno, creo que es bastante evidente. Dios nos trata, hermanos y amigos, con clemencia y justicia. Eso es lo que vemos aquí. Lo que ha hecho Dios con esa mujer es lo que ha hecho con nosotros también. Dios nos da gracia, perdón y nuevas oportunidades. Y esta es una de las más maravillosas bendiciones que el hombre puede gozar. Pero no todos lo reciben. No todos lo reciben, ni todos responden apropiadamente a esta gran bendición. Como seres humanos, somos pecadores, todos, y no merecemos otra cosa que la muerte. Y en este sentido, no hay diferencia sustancial entre esa mujer y nosotros. No hay diferencia sustancial entre esta mujer adúltera y nosotros. Todos somos ella. Todos somos pecadores. Y aún más, cuando deliberadamente pecamos en contra de nuestro Dios. Todos somos ella. Pero lo grandioso es que justamente que aunque merecemos la muerte como castigo, Él decidió dar su Hijo para darnos perdón y salvarnos de la ira venidera. Pero ¿por qué Dios trata con el hombre de esta manera? ¿Por qué Jesús tuvo tanta paciencia con sus enemigos? La respuesta es porque Él es amor. Esa es la respuesta. Él es amor. Por ende, Él es clemente y justo. Él nos ama y desea como familia. No quiere que perezcamos. Él sabe quiénes somos nosotros. Vamos a leer los Salmos 103, 8-14, que nos ilustran esto claramente. Veamos qué dice David, Salmos 103, 8-14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es maravilloso. Y a eso decimos amén, amén, y gloria a Dios por su amor, su misericordia, por su clemencia y su justicia. Por supuesto que Dios no pasa por alto el pecado de los hombres, sino más bien nos llama al arrepentimiento, nos llama a la santidad y lo continúa haciendo hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca. ¿Sabe por qué Jesús no regresa? ¿Sabe por qué todavía no ocurre la segunda venida del Señor a juzgar al mundo entero? Por amor y paciencia a cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios. Así que la pregunta es cómo nosotros respondemos a esa clemencia y justicia. Bueno, aquí aprendemos también que Dios prescribe que seamos clementes y justos con nuestro prójimo. Eso debemos hacer nosotros con los demás. Es muy fácil señalar, traer, tirar, desmoralizar a alguien por su pecado. Eso es lo más fácil que se puede hacer en esta vida. Pero amar y restaurar, solo los que temen a Dios hacen eso. Dios espera que seamos clementes y justos. De nuevo, dado que todos somos pecadores y que solo Dios es sin pecado, todos nosotros debemos ser clementes y justos con nuestros semejantes. Todos estamos en el mismo barco. ¿Sabe cómo se llama ese barco? Pecadores. Todos somos pecadores. Seamos cristianos o no, todos cometemos pecado. Si usted piensa que es mejor que los demás y por ende se compara moralmente con los demás, entonces le informo que usted no ha abrazado el cristianismo, usted ha abrazado el fariseísmo. Eso es exactamente lo que hicieron los fariseos y escribas aquí. Lucas 18, 9 al 14 nos da un ejemplo perfecto de eso. Jesús los reprendió por eso. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias. No soy como este publicano. Me congrego todos los domingos, leo la Biblia todos los días. No soy como estos adúlteros o estos fornicarios. No soy como esos mentirosos. Soy mejor. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús buscó restaurarla. Aquí vemos su clemencia. Buscó restaurarla. Y sin obviar el pecado, ¿verdad?, la llamó a la santidad. Y eso exactamente debemos hacer nosotros con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Especialmente, atención, cuando éste peca contra nosotros, que es lo más desafiante. Tenemos que buscar restaurar, tenemos que buscar sanar. Así que la pregunta es: ¿cómo reaccionamos ante el pecado de otros? ¿Cómo reaccionamos cuando otros pecan contra nosotros? Dios nos llama a amar verdaderamente. Y si nosotros amamos verdaderamente, entonces vamos a ser clementes y justos. Por otro lado, es importante aclarar también, nuevamente, que nosotros somos clementes y justos también al recibir la reprensión. Sí, a veces nos toca estar del otro lado. Y lo necesitamos. Todos. Lamentablemente hay quienes distorsionan la palabra de Jesús. Me refiero a Juan 8:7 aquí. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Para afirmar que nadie puede juzgarlos o señalar de pecado. O que ciertas personas no son lo suficientemente justos para reprenderlos. Lo cual niega el Antiguo y Nuevo Testamento.
Jesús mismo juzgó aquí. Jesús mismo en Juan, versículos anteriores, 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso era lo que no estaban haciendo ellos. No estaban juzgando con justo juicio. Querían atrapar a Jesús, querían hacerle daño a Jesús. Esa mujer, maltratada y menospreciada por ellos, simplemente era una excusa para lograr ese fin maligno. Por eso eran hijos del diablo, como Jesús los llamó. Mateo 18:15 al 18 es otro pasaje que Jesús nos enseña que es necesario juzgar. ¿Y quién va a juzgar sino alguien que es pecador? Todos somos pecadores. Pero de nuevo, el principio aquí es que no debería juzgar a aquel que es culpable del mismo pecado o si lo hace por ilegalidad, es decir, hacerlo con maldad, sin falta de sinceridad, por simplemente menospreciar o dañar a la otra persona. Gálatas 6:1 tal vez es el texto del Nuevo Testamento que más se acerca al corazón de esta historia. Porque dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Siendo mansos, con las emociones controladas, con amor, con clemencia, pero con justicia. Jesús evidentemente no indica que solo las personas sin pecados pueden impartir justicia. No. Eso negaría el Antiguo Testamento y Jesús nunca negó el Antiguo Testamento. Jesús juzgó. Y los líderes israelitas tenían que juzgar por mandamiento del Antiguo Testamento también. ¿Qué vemos aquí entonces? Lo que vemos es que Jesús hace una profunda denuncia a la hipocresía y la ilegalidad y esa autosuficiencia moral de los acusadores, de los escribas y fariseos. Tengamos presente que Jesús no promueve la vida pecaminosa, porque eso que se afirma es lo que promueve. Nadie me puede juzgar porque todos son malos, todos tienen pecado, así que nadie me puede juzgar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, bebamos, comamos y andemos como querramos, porque nadie nos puede juzgar. No, eso es un absurdo, eso niega de nuevo la Biblia. Jesús no promueve eso. Jesús promueve, evidentemente aquí con esta mujer, la santidad, promueve el arrepentimiento, promueve las nuevas oportunidades. Y el Señor Jesucristo nos llama, hermanos, como iglesia, a hacer lo mismo. Así que, hermanos, Dios es clemente y justo y espera que también nosotros seamos clementes y justos con nuestro prójimo, sea o no cristiano, pero mayormente, evidentemente, con nuestros hermanos, con nuestra familia de la fe. Así que procuremos todos ser clementes y justos como nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre glorioso y Dios bendito, clemente y justo, gracias damos, buen Dios, por no tratar con nosotros conforme a nuestros pecados, conforme solamente a su ley. Gracias, bendito Dios, por reconocer nuestra fragilidad humana, nuestra transitoriedad, como también que somos polvo en este mundo. Ayúdenos, Padre eterno, a reconocer también eso mismo con respecto a nuestro prójimo, a nuestro pecador semejante a nosotros. Y así, bendito Dios, ser imitadores, usted imitadores de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Buen Dios, gracias, bendito Dios, por su clemencia y su justicia para con nosotros. Gracias por su perdón, por sus nuevas oportunidades. Y ayúdenos también a perdonar a otros, dar nuevas oportunidades y sobre todo, siempre buscar restaurar a los demás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Amén.